En los años 20 del siglo pasado, Adolf Hitler promovió la teoría del Lebensraum, el espacio vital. Según él, la población alemana era demasiado grande, en todos los sentidos, para limitarse a vivir dentro de las fronteras actuales. Y él sabía que Alemania solo podría expandirse en una dirección. El nacionalismo alemán detendrá su sempiterno avance hacia el sur y el oeste para dirigir la mirada hacia las tierras del este. Era una guerra sin límites, donde la violencia era la solución para todo. Hitler le comunicó a la Sociedad de las Naciones que tenía que hacerse con la fértil Ucrania y les dijo a los alemanes que necesitaban más territorio. A fin de asegurarnos el espacio necesario para nuestro pueblo. Hitler quería esa guerra. Esa guerra por los territorios orientales supuso unas pérdidas inconmensurables. Fue la guerra de Adolf Hitler. Según los servicios de inteligencia británicos y un plan de batalla hallado en un avión alemán abatido, Hitler tenía la intención de interrumpir la Operación Azul, la ofensiva del Cáucaso. Joseph Stalin ignoró esa información y esperó a que Alemania retomara el asalto a Moscú. Otro error más. Ahora, pueblo, levántate. Coincidiendo con la Operación Azul, Heinrich Himmler ordenó la limpieza total de judíos del gobierno general de los territorios polacos ocupados. A partir del 31 de diciembre de 1942, no estará permitida la presencia de personas de origen judío en el gobierno general. Esta medida responde a la necesidad de instaurar una división étnica y racial en el nuevo orden europeo y a los requerimientos de seguridad y limpieza del Reich alemán. Por estos motivos, resulta indispensable llevar a cabo una limpieza total del territorio. En 2 meses, exterminaron a más de 250.000 de judíos en las cámaras de gas de Treblinka. Al mando estaba el médico Irmfried Eberl, que fue destituido por su ineficacia. Tardaba demasiado en deshacerse de los cadáveres, lo que hacía que cundiera el pánico en los trenes que llegaban. El nuevo comandante de Treblinka, Franz Stangl, introdujo mejoras en el campo, como la construcción de una estación falsa, un decorado que evitaba que las víctimas se inquietaran nada más llegar. Tenía un cartel en el que ponía Treblinka, una réplica de las estaciones alemanas y vallas publicitarias. El reloj de la estación estaba pintado. Durante un tiempo, algunas disciplinas, como la psicología, intentaron explicar lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y en el Holocausto mediante las psicopatologías, el extremismo y el poder político. Y todos esos factores jugaron un papel importante. Pero cada vez hay más gente que defiende la idea de que una gran parte de los alemanes mostraron una actitud de apoyo hacia lo que se hizo en la Segunda Guerra Mundial. Pero a medida que las SS fueron adquiriendo más poder y aumentó la brutalidad del régimen, empezaron a oírse voces en contra de lo que Hans Frank llamó los ideales del Estado policial. Frank fue despojado de los honores del partido y el 22 de julio Hitler se refirió así a las preocupaciones de su antiguo abogado. He de advertirles algo a nuestros juristas. Deberíais reprimir vuestra obsesión por imponer regulaciones en la administración de los territorios orientales. A pesar de ser una dictadura, había formas de protestar contra medidas impopulares. Esas protestas no iban dirigidas a Adolf Hitler, sino a oficiales nazis de menor rango. Había una frase que repetían sin parar los alemanes, que era seguro que el Führer no sabía nada de esto, porque no lo permitiría. A la vanguardia de la primera fase de la Operación Azul, el asalto al Cáucaso, estaba la 23ª División Panzer, recientemente transferida desde Francia. Los aviones soviéticos les lanzaban mensajes que decían: Bienvenidos a la Unión Soviética. Se os acabó la juerga parisina.
El objetivo de la primera fase, la ofensiva de Voronezh, era provocar un aluvión de conquistas. La segunda fase consistió en atacar Rostov. Para el 7 de julio, Voronezh ya era alemana y la Ostheer se dirigió hacia el sur. Los alemanes lanzaron la Operación Azul, que fue un potente ataque a la zona del río Donetsk en el sur. Las fuerzas soviéticas estaban en la etapa del Donetsk, donde los alemanes no les daban tregua. Las divisiones Panzer alemanas se movían extremadamente rápido en ese terreno tan estable. La fuerza aérea nazi había tomado el control de los cielos y los oficiales soviéticos se vieron obligados a aplicar la Orden 227, la de ni un paso atrás, para evitar el colapso del frente. La defensa soviética fracasó y las formaciones del eje penetraron en la zona. Confiado por la victoria, Hitler dividió sus tropas. Al fin y al cabo lo hizo por arrogancia. Cambió la estrategia a medida que se fue desarrollando la campaña y cayeron los ejércitos soviéticos. Hitler dividió el grupo de ejército sur en dos facciones, la A y la B, que debían alcanzar sus objetivos simultáneamente. Desde su nuevo cuartel general, Berwolf, en Vinnytsia, un lugar húmedo, caluroso e infestado de mosquitos que no ayudó a paliar los síntomas de la grave gripe que sufría, Hitler redactó su directiva número 45, en la que ordenaba a las tropas divididas avanzar en ejes divergentes. Por un lado al sur, hacia los campos petrolíferos, y por el otro, al este, hacia Stalingrado. No habían pasado ni 3 semanas desde el comienzo de la operación y la 4ª División Panzer ya estaba al 30% de su capacidad inicial. Eso es catastrófico en una campaña larga porque no basta con hacerse con los objetivos, también hay que conservarlos. Franz Halder, jefe del Estado Mayor, escribió en su diario: La tendencia crónica de subestimar la capacidad del enemigo está alcanzando unas proporciones grotescas. El problema estaba en lo que Halder denominaba esos supuestos líderes y su falta total de entendederas. En cuanto a esos ridículos 100 millones de eslavos, sacaremos lo mejor de los que consideremos aptos y dejaremos a los demás aislados en su cochiquera. El 19 de agosto, la facción B inició el asalto a Stalingrado y Timoshenko, que estaba al mando, solicitó refuerzos. Si vendieran divisiones en el mercado, os compraría un par, pero desgraciadamente no es así. El 21 de agosto, los efectivos se desplazaron a 65 kilómetros del Volga. Los soldados soviéticos solo tenían la consigna del Comisariado del Pueblo para la defensa de la URSS, ni un paso atrás. A raíz de esa orden se introdujeron en el Ejército Rojo tropas antirretirada que disparaban a los soldados soviéticos que emprendían la retirada sin permiso. Esas tropas extirpaban el derrotismo del ejército disparando a los soldados, haciendo que se cumpliera la orden de Stalin. También se impulsaron otras iniciativas para fortalecer la moral soviética. Una extensa orden llegó a Gran Bretaña desde la URSS. Trataba sobre los galones de oro, que para Stalin eran más que meros ornamentos, símbolos del orden y la disciplina. Por primera vez desde la Revolución se empezó a llamar a los oficiales por su rango y llevaban una insignia que ratificaba su categoría. Se reimplantaron las condecoraciones de la Rusia prerevolucionaria. Occidente dirá que era un sistema totalitario porque la gente vivía con miedo. Todo el mundo tenía a alguien detrás, al soldado apuntándote con el arma. Y si no luchabas contra los alemanes, irían a por ti. Pero en realidad eso es imposible. La Unión Soviética fue un país lleno de contradicciones y ya no existe hoy en día, lo que significa que fracasó. Pero, en mi opinión, algunas de las ideas fundamentales de la Unión Soviética funcionaron muy bien, y eso se vio en la Segunda Guerra Mundial.
El 23 de agosto, los alemanes llegaron al suburbio más septentrional de Stalingrado. El 27, Stalin, comandante supremo, nombró al general Georgi Zhukov, de 42 años de edad e hijo de un zapatero, vicecomandante supremo y lo envió a Stalingrado. A Stalin le caía bien Zhukov porque era un hombre obediente y directo. Y yo creo que también era cruel. Llama mucho la atención cómo algunos comandantes deciden de repente y en un destello de ingenio que hay que ir hacia un lado u otro y así, como si nada, resuelven el problema y ganan la batalla. La gente le da mucha importancia a eso, a que el comandante sea el típico gran hombre que observa el campo de batalla y decide a dónde hay que enviar la última división para ganar la guerra. Pero en una batalla en la que el factor material tenía tanto peso, no olvidemos que la del Frente Oriental fue una guerra de desgaste. A partir de 1941, con el paso del tiempo, la Wehrmacht fue perdiendo superioridad operativa y los comandantes soviéticos hicieron dos cosas: aprender y sobrevivir. El 31 de agosto, tras una reunión en el cuartel general de Hitler, el general Halder apuntó que el Führer ha ordenado que cuando tomemos la ciudad habrá que eliminar a toda la población masculina, ya que Stalingrado, con su 1.000.000 de habitantes comunistas, es extremadamente peligrosa. Las mujeres, prosiguió Halder, debían ser enviadas fuera. No especificaba a dónde, pero la extensión de Auschwitz en Birkenau ya estaba operativa en el verano de 1942. La edición de agosto de la revista de las SS, Das Schwarze Korps, explicaba: nuestro deber es garantizar que en el este solo haya habitantes de pura sangre alemana. Mediante la propaganda, Hitler construyó una imagen de nosotros, los alemanes, los arios. Lo hizo a través de desfiles, de las películas propagandísticas en las que se veía a todo el mundo en línea recta y uniforme. Nos dijo quiénes éramos, nos dio un significado, y eso es muy poderoso. En agosto, Heinrich Himmler, jefe de las SS, se dio una vuelta por Zamość, ciudad que pasaría a llamarse Himmlerstadt. Más tarde la llamaron Flugstadt, ciudad del arado, como símbolo de la gran reforma agraria que planeaba Himmler. Más de 110.000 polacos de 300 pueblos fueron expulsados de sus hogares para hacer sitio a los Bernbauer, agricultores armados. Hubo reasentamientos masivos. Muchas personas perdieron sus hogares porque los alemanes les dijeron: marchaos, que hay colonos alemanes que quieren instalarse aquí. Antes de darte tu granja, debemos echar al polaco. Zamość fue germanizado por aquellos Bernbauer. Este nuevo imperio debe seguir los pasos de los antiguos caballeros teutones. Hacerse por medio de la espada con la tierra que ararán los arados germanos y proveerán de pan a la nación alemana. Los nazis renegaban de la modernidad, pretendían matar a 30 millones de personas en la Unión Soviética y restablecer un modelo de sociedad agraria, anulando 30 años de progreso e industrialización. Himmler le dijo al administrador alemán de Zamość que debía destruirla y reemplazarla por una ciudad alemana. Hoy son colonias, mañana asentamientos y pasado mañana territorio alemán. Los nazis solo dejaban quejarse a aquellos que tenían rasgos arios. Podríamos decir que llevaron a cabo una política de ingeniería étnica. Por suerte, el administrador le preguntó desconcertado: ¿pero cómo se supone que debo hacer eso? Los arquitectos alemanes aún trataban de dar respuesta a esa pregunta cuando los alemanes abordaron la ciudad en julio de 1944. En la actualidad, Zamość es patrimonio de la UNESCO. En su día, el mariscal von Rundstedt dijo que era un inmundo agujero judío. El 1 de septiembre, Chaim Rukowski, el controvertido líder del Consejo Judío del gueto de Gush,
el hombre cuyo rostro aparecía en los sellos del gueto, se enteró de que iban a deportar a 25.000 residentes y no había duda de lo que eso significaba. El objetivo final es cauterizar por completo este pestilente lugar. En Europa del Este hubo más de 1.100 guetos. Los usaban para controlar a la población judía. Y solo en el gobierno general había unos 350. El 5 de septiembre, Hayan Rumkowski dio un discurso en la llamada Plaza de los Bomberos. Han asestado un duro golpe al gueto. Nos piden que renunciemos a lo mejor que tenemos, los niños y los ancianos. En mi vejez, me veo obligado a extender los brazos hacia vosotros y rogaros, dádmelos, hermanos y hermanas, padres y madres, dadme a vuestros hijos. Obviamente, cada uno tiene sus propios límites. No sabemos cuál era el de Rumkowski, pero tenía que tenerlo. El 11 de septiembre, von Paulus, comandante del Sexto Ejército, fue al cuartel Werwolf en Vinnytsia para informar a Hitler de cómo iba su plan para tomar Stalingrado. Llevaban una ventaja de 3 contra 1 en hombres, 6 a 1 en vehículos militares, y la Luftwaffe controlaba la ciudad desde el cielo. El 14 de septiembre a las 6:30 dio comienzo el ataque. Por la tarde, las tropas del eje ya estaban en el centro de la ciudad. El 14 de octubre, von Paulus envió 3 divisiones de infantería y 300 tanques a la zona industrial. El 21 de octubre, el mariscal de campo Keitel dijo: El Führer está convencido de que los rusos están a punto de caer. El 8 de noviembre, conmemorando su fallido putsch de la cervecería y hablando sobre Stalingrado, Hitler dijo: Esto es lo que quería. ¿Y sabéis qué? Lo hemos conseguido. Ya solo quedan un par de detalles ínfimos. El día 11, la ofensiva alemana llegó a orillas del Volga, a un frente de 500 metros. El caudal arrastraba trozos de hielo y la reserva soviética, de la que los alemanes no sabían nada. Estaba formada por más de 1 millón de hombres, 979 tanques, 14.000 armas y 1.350 aeronaves. El 19 de noviembre, casi coincidiendo con la batalla de Alamein, en el norte de África, el ejército soviético organizó una potente ofensiva en la zona de Stalingrado. La operación Urano supuso un cambio increíble en la estrategia ofensiva soviética. A partir de ahí, lograron llevar a cabo con éxito operaciones a gran escala. La mañana del 19 de noviembre, que desde entonces pasaría a ser el día de las tropas de misiles y artillería en Rusia, la tierra tembló a unos 50 kilómetros del frente, cuando 13.541 armas de fuego y una banda de 90 músicos dieron el pistoletazo de salida a la Operación Urano a ritmo de detonaciones y marchas militares rusas entre la nieve y la espesa niebla. Contaban con una ventaja estratégica, ya que los alemanes operaban directamente en Stalingrado con unidades italianas y húngaras en los flancos, y la ofensiva soviética destruyó sus puntos débiles. En 24 horas apresaron a 65.000 de los soldados rumanos que tenían en el punto de mira. 3 días después, el grupo de ejércitos sudoeste y el flanco izquierdo del grupo de Stalingrado de Yeryomenko se reunieron cerca de Kalach. El Sexto Ejército, la mayor formación de la Wehrmacht, estaba atrapada en la bolsa de Stalingrado, que ocupaba un área de 55 kilómetros por 30.
De los 275.000 hombres de von Paulus, 91.000 sobrevivieron a las cárceles rusas. Menos de 10.000 volvieron a Alemania tras la contienda. Von Paulus pidió permiso para emprender la retirada, pero Hitler, que había vuelto a la guarida del lobo de Rastenburg, se negó. No podemos ceder bajo ninguna circunstancia, porque sería imposible recuperar el terreno. Arthur Schmidt, jefe del Estado Mayor del Sexto Ejército, tranquilizó a sus acongojados soldados con la remota garantía de que... El Führer nos sacará de aquí. ¡Aguantad! El 12 de diciembre, los alemanes intentaron romper el cerco con la Operación Tormenta de Invierno, una ofensiva lanzada en Kotelnikovo, al sudoeste de Stalingrado. Mientras tanto, al noroeste de la ciudad, los soviéticos arrasaron con la totalidad del 8º Ejército italiano y con gran parte del 3º rumano. Los rumanos luchaban por su territorio, pero los italianos no luchaban por nada. Los llevaron allí para ayudar a Alemania en su conquista. Los sacaron del paraíso de Italia para llevarlos a Siberia. Para ellos fue una tragedia. A una semana del inicio de la Operación Tormenta de Invierno y habiendo avanzado tan solo 60 kilómetros, Hitler abortó la misión, reconociendo que von Paulus no podía ni escapar ni ser rescatado. Para entender el triunfo soviético en Stalingrado hay que ponerlo en su contexto. Paralelamente a la Operación Urano, llevaron a cabo la Operación Marte, en la que una gran formación soviética dirigida por Zhukov atacó el grupo de ejércitos centro. Luego tuvo lugar la campaña de Reyev, que duró 15 meses. Empezó en el invierno del 41, 42 y siguió hasta el 43, y en la que los alemanes al final optaron por la retirada. No obstante, el ejército soviético perdió a 1.300.000 hombres en esa campaña. Perdieron más soldados en Reyev que en los 6 meses de la batalla de Stalingrado. A esa campaña, que duró desde el verano de 1942 al invierno de 1943, se la conoce como la carnicería de Reyev. Por su parte, el historiador David M. Glantz la llamó la gran derrota de Zhukov. 13 ofensivas se desplegaron en la zona entre julio de 1942 y febrero de 1943. En esas ofensivas, el ejército soviético solo logró avanzar unos pocos kilómetros. Esos pocos kilómetros les costaron la vida a más de 500.000 soldados soviéticos. En diciembre, el secretario de Asuntos Exteriores británico, Anthony Eden, se puso en pie en la Cámara de los Comunes para hablar de las ejecuciones masivas de judíos perpetradas por los nazis. Están trasladando a Europa del Este a los judíos de los países ocupados en condiciones deleznables. Y nadie vuelve a ver a los que se llevan. El Parlamento británico guardó un minuto de silencio. A Joseph Goebbels aquello le pareció extraordinario. En su opinión era... Increíble cómo se han judaizado los ingleses, sobre todo las altas esferas. A finales de aquel año, Hitler recibió un informe de Himmler que decía que entre el 1 de septiembre y el 1 de diciembre, 387.311 maleantes habían sido asesinados en Ucrania. Una cifra que incluía a 363.211 judíos. A los prisioneros de guerra soviéticos no los mataban, sencillamente les dejaban morir. Los encerraban en explanadas valladas sin cobijo, comida, medicamentos ni ropa. Y les dejaban morir de hambre, cosa que hacían a millares. En el territorio de Bielorrusia,
donde estaba el grupo de ejércitos centro, murió 1 de cada 3 prisioneros de guerra soviéticos. 1 de cada 5 soldados soviéticos que acabó en una cárcel alemana acabó muerto. Es una cifra astronómica. Sus familiares y seres queridos no sabían qué les había pasado. Cuando había un documento oficial que acreditaba que alguien había muerto, si había alguna prueba, su mujer, sus hijos, recibían una pensión. Pero si la persona desaparecía, no les daban nada. A principios del 43, los alemanes fueron expulsados de Mozdok, en el Cáucaso. Al día siguiente cayó Nalchik, y lo que estaba siendo un rápido avance amenazaba con convertirse en una caótica retirada. El 8 de enero, el general Rokossovski, que lideraba el frente del Don, le dio un ultimátum a von Paulus, que seguía atrapado en Stalingrado. Hitler le había ordenado que luchara hasta agotar la última bala y perder al último hombre, así que von Paulus rechazó el ultimátum. Solicito permiso para rendirnos, a fin de salvar a los soldados que quedan. Sorprendió bastante a Zhukov que Stalin eligiera a Rokossovski en vez de a Yeryomenko para dirigir el ataque final, la Operación Kolso. Al verle fruncir el ceño, Stalin le preguntó: ¿Ocurre algo? Yeryomenko se va a sentir mal. No hay tiempo para sentimientos. No somos colegialas. Somos bolcheviques. Rokossovski era inteligente, tenía una buena formación y creo que sus estrategias bélicas eran más efectivas. Rokossovski ordenó el inicio de la ofensiva y el 10 de enero de 1943 comenzó la Operación Kolso en Stalingrado con los disparos de 7.000 armas de artillería. Después, 280.000 soldados soviéticos y 250 tanques dieron el empujón final. Ya no nos queda nada. ¿Qué les ordeno a unos soldados que ya no tienen munición? El 30 de enero, Goebbels dijo públicamente: Dentro de 1000 años, todos los alemanes hablarán henchidos de orgullo de Stalingrado y recordarán que allí fue donde sellamos nuestra victoria. Lavrenti Beria tenía una visión más pedestre del enfrentamiento. Esto es un choque de carneros. Era una batalla de egos. Aunque la de Stalingrado fue una gran victoria para el Ejército Rojo, aún había soldados alemanes en la Unión Soviética y la posibilidad de hacerles retroceder hasta Berlín seguía siendo algo bastante lejano. Hitler ascendió a von Paulus a mariscal de campo porque ningún mariscal de campo alemán se había rendido nunca. Le tiraron el bastón de mariscal desde un avión. Al día siguiente, aquel mariscal de campo se rindió. Hitler dijo que fue dar media vuelta estando a las puertas de la inmortalidad. Von Paulus lo veía de forma diferente. No tengo ninguna intención de suicidarme por ese cabo bohemio. En la radio alemana sonó el adagio de la 7ª Sinfonía de Bruckner como homenaje a los soldados caídos. En 1945 sonó de nuevo tras el anuncio de la muerte de Hitler. Creo que Stalingrado fue un punto de inflexión porque muchas de las cosas que hemos aprendido investigando la economía de guerra alemana, su ejército y su funcionamiento, no las sabía la mayoría y creo que los oficiales alemanes que tenían acceso a mucha información deberían haber sabido esas cosas. Tras la batalla de Stalingrado, el eje seguía controlando más de 2.200.000 kilómetros cuadrados de territorio en la URSS y gobernaba sobre los 65 millones de personas que vivían en él.
Tardarían otros 18 meses en expulsar al invasor, lo que no todo el mundo esperaba por igual. El arzobispo Policarpo, de la resucitada Iglesia Autocéfala Ortodoxa de Ucrania, hizo un llamamiento a los ucranianos para que fuesen a trabajar a Alemania para ayudar a derrotar al Estado judeocomunista moscovita. Las cifras muestran el efecto que tuvo la victoria de Stalingrado en el movimiento partisano. En febrero de 1943, en Bielorrusia, había 75.000 partisanos. En junio ya eran 100.000 y a finales de año 370.000. En los países bálticos y Ucrania hubo un aumento similar. Las acciones punitivas no afectaron solo a los partisanos, sino también a personas inocentes. ¿Cuáles eran las zonas partisanas? Cuando se desalojaba una zona residencial de un territorio, ese lugar pasaba a ser de los partisanos. La población local vivía al amparo de los partisanos y tenía escuelas, molinos, panaderías y talleres en los que no solo reparaban armas, sino que realizaban todo tipo de reparaciones de artefactos de uso diario. La operación Vinta Tsauva tuvo lugar en febrero de 1943. El pretexto era luchar contra los bandidos. Así era como se referían en los documentos oficiales a los partisanos. El objetivo era crear una franja de unos 40 kilómetros completamente despejada, sin árboles, sin pueblos, sin nada. En los mapas del ejército había muchas zonas marcadas como partisanas en las que no había presencia alemana. Los nazis sabían perfectamente que el enemigo controlaba esas zonas. Puede que con la esperanza de convertir a los turistas en granjeros soldados, encargaron a la editorial Baedeker que hiciera una guía del viaje de gobierno general en la que todo lo positivo era influencia alemana, como por ejemplo la típica plaza alemana de Solkiew. Solkiew, hoy en día Sovka, empezó a construirse en 1597. El primer rabino de la ciudad fue nombrado en 1626. En 1635 se dio permiso a los judíos para construir una sinagoga de ladrillo, cuya construcción acabó en 1690. Aún había gente mayor que vivía en pueblos pequeños, en shtetls. Eran religiosos en mayor o menor medida. Hablaban en yiddish. Exterminaron esa cultura por completo. Los nazis hicieron estallar bombas en Sovka nada más llegar. Destruyeron por completo la nave sur de la sinagoga, así como el tejado y 3 cúpulas de la parte oeste. Las columnas y el techo de la sala de oración fueron demolidos. Eso no se contaba en la guía Baedeker. Quedan bastantes cementerios, aunque están en muy mal estado, y algunas sinagogas magníficas, pero destruidas en parte. Maltrechas pero en pie. Un agravio hacia aquellos que pretendían negarlas. Retazos de arquitectura desvencijada que preguntan, ¿dónde están los judíos? El 12 de enero de 1943, el Ejército Rojo lanzó la Operación Iskra, Chispa, en el sector de Leningrado. Juntando las tropas de los frentes de Volkov y Leningrado, derrotaremos al enemigo en las zonas de Lipka, Gaitolovo, Dubrovka, Shliselburg y romperemos el sitio de Leningrado. Los soviéticos supieron sacar provecho de su impresionante capacidad industrial en frentes muy extensos. Pero ahora tenían la habilidad operacional de atacar posiciones defendidas por los alemanes con muchos recursos y aplastarles.
El 13 de enero se inició la ofensiva Voronezh-Kharkov y Hitler lanzó la orden de guerra total. 500.000 hombres se sumarán al ejército alemán y serán las mujeres quienes los sustituirán en las fábricas. Todas las mujeres de edades comprendidas entre los 17 y los 45 deberán registrarse en las oficinas de empleo. Aquel mismo mes, Churchill se reunió con Roosevelt en Casablanca y Roosevelt anunció, probablemente de forma improvisada, que la guerra solo acabaría con la rendición incondicional de Alemania. El 7 de febrero, Hitler les explicó la situación en Stalingrado a los Gauleiter 13. Lo que estáis presenciando es una catástrofe sin precedentes. Los rusos se han abierto camino, los rumanos se han rendido y los húngaros no han dado ni un paso. Si los alemanes fracasamos, es que no merece la pena luchar por su futuro. Al día siguiente, los alemanes fueron expulsados de Kursk, que al principio de la guerra era una ciudad de 120.000 habitantes. Aquella batalla dio lugar a un saliente que desempeñó un papel fundamental el año siguiente. La guerra que libró Alemania contra la URSS era una nueva clase de guerra. Era una guerra letal. En esa época, los soviéticos vieron a qué se estaban enfrentando. Se dieron cuenta del tipo de guerra que estaban librando. El 15 de febrero comenzó la ofensiva de Demiansk. Los alemanes recuperaron Kharkov. Rostov, que ya había cambiado de manos 2 veces, no volvió a hacerlo, pero Kharkov sí, ya que von Manstein sorprendió a los comandantes soviéticos con un contraataque que los empujó de vuelta a la línea del Donetsk. Hitler estaba en el cuartel general de von Manstein en Zaporizhia, a salvo de la artillería soviética, y dijo a sus tropas: aquí, a 1000 kilómetros de las fronteras del Reich, nos jugamos el presente y el futuro de Alemania. Ese mismo día, Joseph Goebbels llegó al Sportpalast de Berlín en el Mercedes blindado que le había regalado Hitler en Navidad, para pronunciar el famoso discurso en el que declaró la guerra total ante una escogida audiencia de miles de personas y que fue retransmitido a todo el mundo. Goebbels habló sobre algo mucho más importante que la producción y la industria. Habló de la mentalidad alemana como única entidad. Estaban en una fase bastante avanzada de la guerra. Y lo que vino a decir fue: estamos en esto juntos y compartimos un mismo destino. Pase lo que pase, habrá que salir adelante. Pase lo que pase, aunque fracasemos, tendremos que salir adelante. Explicó los retrocesos sufridos en el este. Es comprensible que, debido al secretismo y a las engañosas maniobras del gobierno bolchevique, no pudiéramos evaluar debidamente al potencial bélico de la Unión Soviética. Fue culpa de los rusos y de sus secretos militares, típico de los bolcheviques. Pero ellos no eran los peores. El judaísmo es una enfermedad contagiosa. Las naciones enemigas protestan como hipócritas por las medidas que estamos tomando contra los judíos y lloran lágrimas de cocodrilo. Pero eso no evitará que hagamos lo que es necesario. Quería que la gente trabajara más horas, que invirtiera toda su energía, pero no estoy seguro de hasta qué punto la guerra en el frente oriental era en ese momento una guerra total. No obstante, el Holocausto ya había empezado y había un decreto, una orden, que básicamente decía que los soldados alemanes no serían procesados por los crímenes cometidos y la criminalidad era omnipresente. Goebbels formuló varias preguntas a aquella audiencia escogida y les pidió que contestaran pensando en Alemania. La pregunta más famosa del discurso es: ¿queréis una guerra más radical y total que nada que podáis imaginar hoy en día? En ese momento, entró en escena el concepto de Volksgemeinschaft, la comunidad nacional o étnica, que en ese momento de la guerra era más bien una comunidad de fe, en la que el dogma era: estamos juntos en esto, hemos hecho cosas que no deberíamos haber hecho, y como perdamos la guerra, que Dios nos asista.
Para Goebbels y el nacionalsocialismo, la guerra total no implicaba únicamente la movilización total del país para alzarse con la victoria, sino un ejercicio de violencia sin límites. Ahora, compatriotas, levantaos y que se desate la tormenta. La multitud siguió aclamándole hasta 20 minutos después de abandonar el edificio. Su única respuesta era aumentar la violencia, radicalizar la situación. La gente estaba convencida. Si estamos perdiendo la guerra será porque no estamos siendo suficientemente duros o implacables. Esa es la única explicación. El 23 de febrero, en Zamość, atraparon y asesinaron a 39 niños judíos que vivían escondidos inyectándoles fenol en el corazón. Mataban a gente inocente por acciones llevadas a cabo por los partisanos. Sabotajes, infracciones legales. ¿Por qué lo hacían? Era una consecuencia directa de su teoría racial. El día después del asesinato de aquellos niños, Hitler le hizo una promesa al pueblo alemán. Aplastaremos y destruiremos la coalición global judía y salvaremos a la humanidad sedienta de libertad con nuestra victoria final en esta contienda. La crueldad con la que los nazis trataban a los soviéticos se debía a la concentración de maldad que percibían en ellos. Esa maldad intrínseca derivaba de la creencia nazi de que existía un sistema judío que dominaba el mundo. Para cumplir la promesa de Hitler, empezaron a deportar a los judíos del gueto de Białystok y a los últimos judíos de Berlín. Los judíos griegos llegaron a Auschwitz en marzo. Los nazis liquidaron el gueto de Cracovia y más judíos de Luxemburgo, Viena y Praga fueron llevados a los campos. Cuando los policías alemanes entraron en el gueto de Varsovia para liquidarlo, empezaron a dispararles, lo que les obligó a replegarse. A las 2 de la mañana del 19 de abril, las tropas empezaron a rodear el gueto. A las 6, 2000 soldados de las SS entraron para enfrentarse a los débiles grupos armados que conformaban la resistencia. Fue un levantamiento de gente joven que se había quedado sola. A menudo decimos que aquel levantamiento solo pudo producirse porque esas personas ya no tenían a nadie en sus vidas. Los habitantes del gueto que tenían hijos o familiares cercanos eran incapaces de hacer nada que pudiera ponerles en peligro. Por eso no hubo resistencia armada hasta ese momento, porque sabían que cualquier acto conllevaría represalias. La mayoría de los habitantes del gueto vivía en el mundo oculto que había creado en sótanos, cloacas, altillos y cámaras. Queremos vivir para ver el triunfo de la luz sobre la oscuridad. ¿Lo conseguiremos? ¿O es demasiado tarde? Eran plenamente conscientes de que no serviría de nada. Pero era su último intento, su último esfuerzo, también por decidir cómo querían morir, para morir de una forma diferente, que para ellos no era ni mejor ni peor. Y eso es muy importante, ya que no lo veían de ese modo. Hacia las 5 de la tarde, los alemanes emprendieron la retirada con 200 hombres muertos o heridos. Al ultimátum del día 20, respondieron con más violencia. Y el 21, los nazis contraatacaron con los tanques y la artillería. Mordecai Anilewicz, líder de la organización de combate judía, escribió a un amigo: Puede que volvamos a vernos, pero lo más importante es que el sueño de mi vida se ha hecho realidad. He vivido lo suficiente para presenciar la gloriosa y gran defensa judía del gueto. Pasan los días. Esta es la 10ª jornada de resistencia. El gueto está calcinado. Hay cuerpos carbonizados por doquier, en la calle, en los patios, en los sótanos. La muerte está por todas partes.
El levantamiento fue sofocado sistemáticamente por los soldados liderados por el Gruppenführer de las SS Jürgen Stroop, que dijo: quemando la sinagoga de Varsovia, haremos desaparecer el gueto de Varsovia. Fue condecorado con la Cruz de Hierro de primera clase. Los alemanes recuperaron de las ruinas del gueto 30 millones de ladrillos y 6.000 toneladas de metal. Los nazis los mataron. Pero además, en muchos casos, sus compatriotas los delataron. Solo trataban de sobrevivir. Y muchos de ellos lo consiguieron. No sabemos cuántos exactamente, porque no hay registros. Pero lo importante es que los que sobrevivieron lo hicieron con la ayuda de sus compatriotas. Algunos delataron, pero otros ayudaron. Cuando los judíos izaron las banderas polaca y sionista durante el levantamiento del gueto de Varsovia, la prensa local se burló de ellos. El editorial de Nurt Moldek en el diario Río Joven decía: evidentemente condenamos los asesinatos en masa, pero creemos que los elegidos le tienen más simpatía a la bandera roja del Volga que al águila blanca polaca. La nación polaca ha sufrido pérdidas inconmensurables por culpa de los judíos y es por eso que su destino, por terrible que nos parezca desde un punto de vista puramente humana, también nos parece justo. Siguiendo un razonamiento parecido, el general Marjan Kukiel, ministro de Seguridad del gobierno polaco en el exilio, preguntó: ¿acaso no hay algo de cierto en que la resistencia judía fue liderada por oficiales soviéticos llegados en paracaídas, al igual que las armas que usaron en su lucha? La respuesta a esa pregunta se halla en el informe del Gruppenführer Stroop. El botín del levantamiento consistió en 7 rifles polacos, 1 ruso, 1 alemán, 59 pistolas de distintos calibres, unos pocos cientos de granadas de mano, algunas de fabricación casera, unos pocos cientos cócteles Molotov y algunos explosivos. En 1952, Jürgen Stroop fue ahorcado por crímenes de guerra en la cárcel de Mokotów, en Varsovia. Mientras destruían el gueto, Joseph Goebbels escribió sobre su última conversación con Hitler. Dado el avanzado estado de la contienda, su escrito parece digno de ser recordado. El Führer expresa su más firme convicción de que el Reich gobernará algún día sobre toda Europa. Tendremos que afrontar numerosos conflictos que nos llevarán, sin duda, hasta el triunfo más glorioso. Y a partir de ahí, las puertas a la dominación mundial quedarán abiertas ante nosotros. Eso fue en mayo. En julio, Radio Naranja, la radio de la resistencia holandesa que emitía desde Londres, formuló la pregunta que planeaba como una sombra sobre Europa desde que empezó el Holocausto. ¿Qué beneficio tiene para la maquinaria bélica alemana apresar a miles de judíos polacos alemanes para matarlos en cámaras de gas? No era casualidad que eligieran convertirlos en sus enemigos acérrimos. ¿Quién se había beneficiado más de la modernidad, de la Ilustración, del desarrollo social y político, de mediados del siglo XIX y principios del XX? Los judíos. En junio, liquidaron el gueto de Leópolis. Allí había una orquesta que los guardas congregaron para que diera un último concierto. Mataron a los músicos mientras tocaban. Ese mismo mes, Franz Burat, el comisario regional de Brest, escribió: los gitanos que me enviasteis el año pasado desde Bialystok están teniendo un efecto devastador. Considero necesario y urgente tratar a esos zánganos como a los judíos. En los meses siguientes, destruyeron los guetos de Minsk, Lida y Vilna.
Antes del final del año eliminaron el gueto de Riga y los judíos de Italia y el sur de Francia llegaron a los campos de exterminio, aunque empezaron a surgir problemas de transporte. Nuestro plan maestro del traslado de judíos está en peligro. En 1943, el mundo se enteró de la suerte que corrieron miles de polacos. En febrero, fue hallada la fosa común de Katyn. En abril, cuando la opinión pública ató cabos, Goebbels no dejó pasar la ocasión de hacer propaganda. He ordenado que la fosa común polaca sea examinada por periodistas neutrales. También llevé a intelectuales polacos para que vieran por sí mismos lo que les esperaba si Alemania era derrotada, tal como deseaban. Las atrocidades cometidas por los nazis ayudaron a la URSS a desviar la atención de la masacre de Katyn. Rusia no admitió su responsabilidad hasta 1990 y solo en 2010 confirmaron que Stalin ordenó asesinar a 20.000 ciudadanos polacos. Cuando los alemanes recuperaron Kharkov, establecieron un caótico frente de batalla, en cuyo centro sobresalía un saliente. El saliente estaba en medio de la ciudad de Kursk. Medía 250 kilómetros de norte a sur y 170 metros de este a oeste. Hitler quería eliminarlo. El nombre en clave de la operación para deshacerse de aquel saliente era Ciudadela, y la de Kursk fue la batalla terrestre más impresionante de la historia.